Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a hacer un solitario con un diamante talla brillante. Vamos a comenzar fundiendo el platino, siempre cuidándonos los ojos con gafas protectoras, porque la incandescencia del platino podría causar daños muy serios. Ya fundido, formado el botón sobre el TAS, ayudándonos con martillo, vamos a darle forma de tarugo como para poder llevarlo directamente a la laminadora. Recosemos previamente. Y laminamos para poder cortarlo a la medida que nos esté haciendo falta. En este caso separamos una parte más chiquita para poder con ella hacer la virola cónica. Vamos a laminar hasta 1 milímetro. Este diamante talla brillante es de 30 puntos. Y vamos a usar esta técnica que no la habíamos visto hasta el momento, que es el medio círculo. Calamos bien por el borde para luego rectificar con limas matriceras. Lomo de burro por fuera y cola ratón por dentro. Con pinzas de punta redonda, corriendo el eje permanentemente hacia el centro, vamos a empezar a doblar, formando así una virola cónica. Como siempre, limpiamos la presentación para que la soldadura pase completamente inadvertida. Ya soldada y recocida, vamos a la chatonera redonda. Rectificamos por arriba y por abajo, esmeril 240 por fuera para poder marcar. Y vamos a dividir la virola en dos para luego con el compás buscar la coincidencia en 6 puntos iguales. Los vamos a trazar con una sierra 6-0 y esta misma línea le vamos a trasladar en línea recta hasta abajo. Volvemos a marcar las mismas líneas por la parte inferior y con el compás vamos a hacer una marca indicando hasta dónde vamos a llegar por la parte inferior de la virola cónica con el corte de sierra. Ya marcado con lima triángulo matricera, vamos a llegar hasta esa marca. Redondeamos las puntas con lomo de burro, teniendo mucho cuidado, buscando firmeza en el trabajo, que no se mueva, es muy chiquito. Y por la parte superior, entre línea y línea, bien centrado, vamos a hacer otra marca con sierra. Volvemos a trazar con compás de punta seca hasta dónde vamos a llegar con este nuevo dibujo. Y ya marcado con sierra, con lima matricera triángulo, empezamos a meternos. Fresa fisura para empezar a redondear. Con cola de ratón agrandamos el fresado, buscando ya finalizar el dibujo. Esmerilamos en lo posible hasta esmeril 1000 como mínimo.
una gomita blanca o rosa podemos pulir el interior. Y terminada la virola cónica nos centramos en el cuerpo. Recosemos y vamos a la laminadora nuevamente a buscar el ancho para nuestro cuerpo. Cortamos la medida. Y ya conseguido el largo y el ancho, cortamos la medida final. Preparamos ambas puntas para una buena presentación y soldadura. Y soldamos nuestro cuerpo de platino. Blanqueamos en sales como siempre y a mandrilar. Con un pequeño botón de platino lo vamos a martillar sobre el TAS y con la regla vamos a buscar un número que coincida perfectamente con la virola cónica, con la parte inferior de la virola cónica. Marcamos, calamos, rectificamos. Y hacemos una marca con punta de acero para el asiento de la mecha. Mecha de 1 milímetro en este caso. Y vamos a dejar una parte superior y una parte inferior para esta mini virolita. Y vamos a llevarla siguiendo la misma línea de conicidad de la virola que viene por arriba. En este caso el cuerpo debe ser triangular. Llevado con lima, pasamos a esmeriles 240, 360, 600, 800, 1000. Recosemos y sobre la línea de la soldadura vamos a generar un pequeño plano para marcar allí el asiento de la mecha. Perforamos y con fresas redondas vamos a empezar a buscar el mismo diámetro de la virola inferior, sin apresurarse, poco a poco, hasta conseguir que la virola quepa de manera exacta. Presentamos todo y una vez seguros podemos soldar en principio la virola inferior. Generamos estos detalles sobre el cuerpo. Esto es un pedido donde yo tenía que respetar absolutamente todo lo que me dieron en la imagen. Ya logrado, no hacemos más que fijar la virola cónica y pasamos a la soldadura. Para conseguir una soldadura más puntual usé micropuntas. Esto permite soldar en un sector muy reducido sin mayores complicaciones. Hacemos el acabado interior, cualquier otro tipo de detalle. Y presentamos la piedra para pasar a la parte de engaste.
fresa paraguas, marcamos todo el asiento en cada una de las grifas, bien vertical. Y con pinza y con mucho cuidado empezamos a cerrar una por una. Primero en cruz, rectificamos la altura con lima lomo de burro. Marcamos la división por última vez con sierra 6-0 y vamos al pulido, fieltro por dentro con pasta blanca. Recuerden que es muy importante un buen esmerilado para que todo el pulido sea no más que un trámite. Cepillo con pasta Trípoli, fieltro para los cantos. Y con pasta blanca de alto brillo hacemos una pasada de paño. Para finalizar, como siempre, un buen lavado con ultrasonido. Secamos en aserrín y acá se acabó todo, queridos amigos. Espero lo hayan disfrutado, les haya gustado. Los espero si tienen algún comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.